4, versículo 7. Primera de Timoteo 4, 7. Y dice así: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Padre, te doy tantas gracias por tu amor. Gracias, Señor, por este privilegio de compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que me ayudes, que me asistas. Señor, yo sé que no tengo esta capacidad, Señor, para hacerlo, pero te ruego que a través de tu Espíritu Santo me uses, Señor, para poder hablar a nuestros corazones. Te ruego, Señor, que los prepares para recibir tu palabra, que sea tierra fértil, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento si así lo desea. Este versículo que hemos leído simplemente es una introducción para poder hablar de un tema más profundo. Voy a comenzar con una serie de enseñanzas respecto a nuestro crecimiento espiritual. Y estas enseñanzas se llaman disciplinas espirituales. No sé si alguna vez usted escuchó esta palabra, ambas palabras, ¿no? No sé si alguna vez la escuchó. Y el objetivo de estas disciplinas es llevarnos a vivir para la gloria de Dios, vivir para deleitarnos en el Señor, ¿no? Son disciplinas espirituales que nos lleva a anhelar, a desear conocer más al Señor. Así como hablaba el Salmo 142, ¿no? Que el ciervo brama por el agua, ¿no? Así, o sea, nuestra necesidad, nosotros necesitamos disciplinarnos espiritualmente para poder crecer espiritualmente. Una de las cosas que vimos a través de las peticiones que ustedes hacen domingo tras domingo es, muchos de ustedes han pedido crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual no es algo que crece así nomás, ¿no? El crecimiento espiritual va a demandar una disciplina, va a demandar un esfuerzo. Obviamente que el Señor da el querer como el hacer, pero para crecer espiritualmente va a depender de cada uno de nosotros. Cuanto más nos disciplinemos, más vamos a conocer al Señor y cada vez vamos a crecer espiritualmente. Ayer estábamos con un grupo de niños y hermanos sirviendo al Señor en el grupo Scout, y cuando empezaron a pintar la salida de garage, no, al principio no estaban muy parejitas, que digamos, ¿no? Pero a medida que empezaron a seguir pintando, fueron cada vez perfeccionando, fueron ejercitándose y cada vez pintaron mejor, ¿no? La disciplina espiritual es algo parecido. No es cuestión de esfuerzo simplemente, sino que es una continuación de lo que Dios ya ha hecho en nosotros. El Señor ya ha puesto el querer, ha puesto el hacer en cada uno de nosotros. Ahora nosotros debemos, a eso que el Señor ya hizo en nosotros, debemos ejercitarlo, debemos disciplinarnos, ¿no? Y por eso se llama disciplinas espirituales. Cuenta una historia de un niño, un joven niño de 6 años, que sus padres lo llevaban después del colegio todas las tardes a estudiar música. Frente del conservatorio, él estaba en una ventana, daba a un parque y veía allí todos sus amiguitos jugando, divirtiéndose en aquel lugar, y él día tras día, practicando, ¿no? Hasta que llegó un momento que eso fue a ser una carga, ¿no? Para él. Ya no era un placer, no era un deleite ir a hacer esa actividad, sino que ya era una carga. Un día se le aparece un ángel y lo lleva al Teatro Colón. Había un concierto. Y él va y hay un hombre tocando la guitarra. Todos estaban impactados, emocionados, escuchando lo bien que tocaba este hombre la guitarra, como muchas veces se dice, la hacía hablar con esos dedos, ¿no? Y este niño quedó impactado por esta situación. Pero también vino tristeza a su vida, ¿no? Porque veía esa habilidad en las manos de este hombre,
Y él se veía con sus manos duras, rígidas, no tenía esa misma flexibilidad y se frustraba. Este ángel cuenta la historia que lo vuelve a llevar a su casa, allí a donde él estaba ensayando, y le dice, ¿sabes? Ese hombre que has visto ahí, eres tú dentro de un par de años. Pero para que eso suceda, el secreto es que tú te ejercites, que tú empieces a practicar. ¿Qué cree que hizo ese niño al saber cuál era el propósito, al tener su meta ya asignada? No le importó lo que había al frente, que sus mismos compañeros estén jugando, no le importó que haga calor, sino que él se dedicó completamente a tocar la guitarra. ¿Por qué? Porque tenía su meta, tenía el propósito, sabía cuál era el resultado final. Es lo mismo en las disciplinas espirituales. Nosotros tenemos un resultado final por el cual nos estamos disciplinando. Y ese resultado final es ser como nuestro Señor Jesucristo. Y debemos santificarnos cada día más, porque sin santificación nadie verá al Señor. Y las disciplinas espirituales nos ayudan para poder ser cada día más como nuestro Señor. Cualquier disciplina que se practique, así como la guitarra o memorizar versículos bíblicos, tiene que tener un rumbo. No importa cuántas veces vengas a la iglesia o cuántas actividades religiosas participes, porque si eso no tiene un propósito, no tiene un fin en Cristo, todo lo que hagas es vano. No hay nada que puedas hacer todo lo que va a llegar un momento que eso que estás haciendo, como la lectura, te va a hacer un trabajo, algo trabajoso. Por eso nos cansamos. Porque no vemos el final, ¿no? Nosotros simplemente nos quedamos como este niño en aquello que nos distrae, ¿no? La diversión, las cosas de este mundo, la economía, el trabajo. Nos distraemos con estas cosas que el mundo prepara, nuestra concupiscencia. Pero nos olvidamos lo más importante, que estas disciplinas espirituales, nuestro fin es, y el medio es Cristo. Es parecernos cada día más a Él, hasta que Él venga a buscarnos. El objetivo que tenemos que entender de estas prácticas espirituales es que nos lleva a ser más piadosos, o sea que nos lleva a ser más como Cristo, nos lleva a vivir para la gloria de Dios. Disciplinarnos espiritualmente nos lleva a eso, a ser cada día más parecido a Cristo. Y estos sermones van a estar basados en un libro que se llama Disciplinas Espirituales, de Donald Whitney. Y en su libro él lo dice de tal manera. En parte de su libro dice, las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras que promueven el crecimiento espiritual entre los que creen en el Evangelio de Jesucristo. Son hábitos de devoción y cristianismo experiencial que el pueblo de Dios ha practicado en los tiempos bíblicos. Pero lamentablemente por alguna razón los creyentes hemos dejado de practicarlas. Hemos dejado de darle la importancia que las Escrituras nos muestran. Por ejemplo, el estudio, la meditación de la palabra de Dios. Muchas veces no le damos la importancia que debe tener. La oración, el ayuno, la adoración, ¿no? El adorar a Dios. Y estas disciplinas no se hacen solamente de forma personal, sino que hay muchas de estas disciplinas que se hacen de forma congregacional. Por eso es importante participar de las actividades que realiza la iglesia, ¿no? Por ejemplo, uno puede estar adorando en su casa,
Pero también debemos adorar de una manera congregacional. Uno medita y lee la palabra en su casa, pero también necesita escuchar la palabra de Dios desde el púlpito. Necesitamos ser enseñados. Las disciplinas espirituales se realizan de dos maneras, personalmente, pero también congregacionalmente. Por eso se llaman disciplinas espirituales. A mí particularmente me gusta el término, o me gusta llamarlas medios de gracia. ¿Por qué? Porque son exactamente eso. Son medios que Dios nos ha provisto a sus hijos, a los creyentes. Él nos ha provisto esto por medio de su gracia, para que vos y yo podamos acercarnos a Él. Por eso me gusta más este término, medios de gracia. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dios nos ha dado estos medios de gracia para que sus hijos podamos acercarnos a Él. La gracia es la principal motivación para que podamos vivir estas vidas. Y es a través de las disciplinas espirituales que nuestras vidas van a glorificar a Dios. A medida que nos disciplinemos espiritualmente, vamos a conocer más al Señor y vamos a glorificarle más con nuestras vidas. Las disciplinas espirituales son esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. ¿Te das cuenta? Dios nos ha dado los medios a través de su gracia para que podamos acercarnos a Él. ¿Y cómo lo hizo? Por su divino poder. Es el poder de Dios. La puerta. Es el poder de Dios que está obrando en los creyentes. Todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad. Una vida que agrada a Dios. Eso nos ha sido dada por Dios. Por eso dice que es mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. O sea que las disciplinas espirituales, que nosotros nos disciplinemos espiritualmente, que crezcamos espiritualmente, no es para mí solo, sino es para la excelencia y para la gloria de Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? A través de una vida que le agrade a Dios, al ser cada día más como Cristo. Lamentablemente es triste que muchos cristianos no viven de esta manera, porque no están conociendo al Dios. Y yo creo que es porque no han entendido correctamente el Evangelio. ¿Y por qué creo esto? Porque es imposible poder entender que un creyente que comprende que este Dios, este gran Dios, vino a este mundo, se humilló, se hizo hombre, vivió una vida perfecta que ninguno de nosotros pudo vivir. Murió la muerte que cada uno de nosotros merecíamos morir. Fue humillado, pero al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Ese Dios, humillándose, dando su vida, ese Dios, a través de ese sacrificio, por eso hoy podemos acercarnos a Él.
Y cuando entendemos esta verdad, eso nos debe llevar a querer conocerle más. Es imposible que entendiendo esta verdad de lo que Él ha hecho, de lo que Él es, siendo Dios, vino a este mundo a humillarse para que podamos formar parte de su pueblo, no queramos conocerle. Parece una contradicción. ¿No? Imaginémonos que estamos siendo juzgados por un crimen grave y la condena es sentencia a muerte. Hay países que todavía practican esto, ¿no? Y cuando estás yendo allí a que te maten a causa de ese crimen, viene una persona y le dice: juez, detenga todo, déjelo, yo voy en su lugar, máteme a mí, pero déjelo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que vas a querer hacer? ¿Qué es lo primero que vas a querer hacer? Conocer a esa persona, preguntarle por qué, por lo menos, ¿no? Nos debe llevar eso. Y pienso esto y digo, es lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Él ha dado su vida. Y al entender esta verdad, debe haber en mí un fuego ardiente de conocerle, de desearle. Debe haber una sed insaciable de Él, de querer empaparme en Él, de querer buscarle a Él. Pero lamentablemente muchas veces, de acuerdo a nuestra propia concupiscencia, hace que no le deseamos como debemos desearle. En el versículo 4 de 2 de Pedro, capítulo 1, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Definitivamente las disciplinas espirituales nos ayudan a nosotros a esto, a ser participantes de la naturaleza divina, experimentar este tipo de vida que agrada a Dios, esta vida que vive para Dios y que viene de Dios y que es de Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en un mundo a causa de la concupiscencia. ¿Te das cuenta? Las disciplinas espirituales nos ayudan a huir de todas las cosas de este mundo que nos atraen y nos esclavizan. Por eso son importantes para nuestra vida, para la piedad. Sobre todo los deseos pecaminosos que hay en nosotros, ¿no? Nuestra concupiscencia. Es Dios quien lo hace con su divino poder, obrando en nuestras vidas a través de su gracia. Pero nosotros debemos obedecerla. Colosenses 1:29, dice así el apóstol Pablo: por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo está diciendo: yo estoy trabajando, pero es Dios quien está actuando en mí. Yo estoy obedeciendo, yo me estoy esforzando, pero es Dios quien lo está haciendo en mí. Pero también debemos tener cuidado en creer, como Dios está trabajando en mí, Dios es el que hace, Dios es el que me pone el querer como el hacer, yo no tengo que hacer nada. No está diciendo eso Pablo. Es Dios quien pone en tu corazón, en mi corazón, el querer como el hacer. Él pone ese deseo de buscarle, como el ciervo busca las aguas. Pero Él no nos arrastra y nos pone en la silla
y abre nuestras manos y nos pone la Biblia y abre un versículo bíblico y mueve nuestros ojos para que nosotros leamos las Escrituras. No, Él nos pone el deseo, el anhelo de querer conocerle. Pero nosotros debemos poner de nuestra parte el levantarnos, el dedicar tiempo, el querer conocerle. Entonces debemos entender que es algo que tenemos que buscar, pero también efectivamente es algo que Dios hace con su poder en nuestras vidas. Y es a través de su gracia. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, Pablo escribe a esta iglesia, una iglesia que había muchos problemas espirituales. Pablo la llama una iglesia carnal, que no había madurado, que no había crecido en la fe espiritualmente. ¿Por qué? Cuando uno lee toda la primera carta, vemos que había celos, contienda, inmoralidad sexual, fornicación, falta de amor entre ellos, falta de humildad, abuso, ignorancia de las cosas espirituales, doctrinas confusas, etcétera, 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 etcétera. Tenían todos los dones, pero una iglesia que no había crecido espiritualmente. Y lamentablemente, muchas iglesias hoy en día son como la iglesia de Corinto. No han crecido. Y muchas veces, muchos creyentes también son como esta iglesia. Espiritualmente no han crecido, son bebés espirituales. Ellos habían creído en Jesús, eran hombres y mujeres espirituales porque tenían el Espíritu Santo, pero Pablo dice, no puedo hablarles como espirituales. Y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Como personas que acababan de conocer, que acababan de nacer, que no conocen conceptos, que no conocen lo que es las disciplinas espirituales. Sigue diciendo, en el versículo 2 dice, os di de beber leche y no vianda, porque aún no eréis capaz, ni sois capaces todavía. Una persona que había nacido de nuevo, tiene el Espíritu de Dios morando en él, pero estas personas, estos hermanos de Corintio, no habían obedecido, vivían obedeciendo su concupiscencia. Era una persona incapaz. ¿Por qué? Porque no se había disciplinado a ella misma. Y por eso no eran capaces de crecer espiritualmente. Y muchas veces nos pasa eso en nuestra vida espiritual. Estamos años y años en la iglesia y nos decimos, pero ¿por qué? No tengo ganas de leer. ¿Por qué me entretengo más con las cosas de este mundo? ¿Por qué no oro más? ¿Por qué no busco más del Señor? ¿Por qué no crezco? Porque no estoy dando la importancia a la palabra de Dios que tiene. No estoy entendiendo el sacrificio de Cristo en la cruz. No estoy comprendiendo la verdad de la cruz y no le doy la importancia de vida. Dice el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso
según lo que cada uno concebió el Señor. Pablo dice, no somos nosotros, es lo que Dios nos concedió. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios. Dice el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Vemos nuevamente acá Pablo diciendo, conforme a la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que mueve al creyente a obedecerle. La gracia de Dios es el que mueve al creyente a desearle, al querer conocerle. La gracia de Dios. No soy yo. No hay ninguna capacidad o actitud mía. Fue conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo. No son mis títulos, no es lo que yo sufrí, es la gracia de Dios que me ha dado. Él no la compró, Él no la obtuvo como una recompensa, Él simplemente la recibió. Dios nos ha provisto a todos nosotros estos medios de gracia. Todos los creyentes tenemos estos medios de gracia, este regalo de Dios. Él nos ha dado a cada uno de nosotros los medios de gracia para poder acercarnos a Él, para poder conocerle más a Él. Entonces, ¿por qué no somos como Pablo? ¿Por qué no somos como otros de los apóstoles que daban su vida por Cristo? Quizás no estamos entendiendo la importancia de los medios de gracia. Porque el Señor le ha dado a todos lo mismo, esos medios de gracia. Porque no estamos entendiendo la importancia para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento espiritual, que es los medios de gracia que Dios nos ha dado. Sigue diciendo Pablo, dice, yo puse el fundamento. ¿Cuál era el fundamento? El fundamento es el mensaje de la cruz, el evangelio. Pero otro puede venir y edificar encima de ese fundamento. Apolos lo ha hecho. Pero al final del versículo 10 dice, pero cada uno mire. ¿Qué cosa debemos mirar? ¿Qué es lo que Pablo quiere que miremos? ¿Cómo sobreedifica? Pablo hizo su parte, Apolos hizo la suya, pero ahora cada uno de nosotros debemos hacer lo que nos corresponde. Cada uno de nosotros debemos ver cómo estamos sobreedificando nuestras vidas en Cristo. Quizás algunos estemos en la primera hilada, o quizás recién pusimos el material, otros quizás ya tienen 2 metros. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás sobreedificando en Cristo? Y esto no es solo el trabajo del pastor, no es el trabajo de aquellos que enseñan. Dios está hablando y enseñando a cada uno de nosotros. Este es trabajo de todos nosotros. Cada uno de nosotros que hemos sido comprados a precio de sangre, es nuestra obligación el disciplinarnos espiritualmente. Ser cada día más parecidos a Cristo. Cada día morir a nuestra carne, menguar para que Cristo crezca en nosotros. Ya finalizando, le invito a mis hermanos, si pueden estar pasando. ¿Sabes, mi hermano? Muchas veces fracasamos al practicar las disciplinas espirituales
simplemente porque no las deseamos. No tenemos esa hambre por Dios, no queremos conocer a Dios, porque los medios de gracia ya no son atractivos para nosotros. Porque lo vemos como deberes religiosos. No lo vemos como una gracia, lo vemos como una carga pesada en nuestras vidas. Porque lamentablemente no vemos lo que realmente son. Son un banquete de Dios para nuestra alma hambrienta. Es una fuente de agua de Dios para nuestra alma sedienta, que anhela saciarse. No la vemos de la manera correcta. Por eso no deseamos a Dios. Por eso las disciplinas espirituales son una carga para nuestras vidas. Porque no la vemos como realmente son. No entendemos el propósito por las cuales Dios nos la ha dado. Tu crecimiento espiritual, mi crecimiento espiritual, no depende de los domingos, lo que escuches desde este púlpito simplemente, sino que viene por el deseo de conocer ese Dios que entregó su vida, por vos y por mí. Y cuando más nos involucramos en estas disciplinas espirituales que encontramos en las Escrituras, más vamos a ver nuestra necesidad y la provisión infinita de gracia y misericordia que podemos encontrar por la fe en Jesucristo. Hermano, yo te animo que en este tiempo vuelvas a buscar de Dios, que vuelvas a tener ese deseo, ese apetito de conocer. Quizás al principio cueste, pero a medida que te vayas disciplinando, a medida que vayas buscando, deseando más y más del Señor, ya no va a ser una carga, sino que va a ser un deleite para nuestras vidas. Y si nos visitas por primera vez, si eres una persona que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, ¿sabes? Nunca vas a poder vivir una vida que agrade a Dios. Nunca vas a poder vivir una vida que glorifique a Dios. ¿Por qué? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No puedes vivir una vida que agrade a Dios porque no has nacido de nuevo. No tienes el fundamento del Evangelio de Jesucristo. Porque no te has visto como eres. Un hombre, una mujer pecadora que merece la ira de Dios. Que no puede estar delante de un Dios 3 veces santo. No puedes venir a Dios. Pero sabes, quiero darte una buena noticia. Cristo Jesús vino a este mundo haciéndose hombre, viviendo una vida perfecta, muriendo la vida que merecíamos nosotros, así en la cruz, derramando hasta su última gota de sangre. Pero al tercer día resucitó y está delante del Padre. ¿Sabes? Esta es la buena noticia del Evangelio, el fundamento de estas doctrinas espirituales. Este Dios que vino a morir por vos y por mí, si hoy le aceptas con todo tu corazón y crees en Él como tu Señor y Salvador y vives una vida que a Él le agrade, Él te acepta, ¿sabes? Y vas a ser parte de su familia.
Yo te ruego que si no conoces a Cristo, no te vayas de este lugar como viniste. Yo te ruego, si no conoces a Cristo, que te arrepientas, porque aún hoy hay salvación en Él, porque un día Él vendrá, pero ya Él no será nuestro abogado, sino que será nuestro juez. Y todos los que no le aceptaron como su Señor y Salvador serán juzgados y condenados eternamente. Ven a Cristo, no dejes pasar esta oportunidad. Padre, gracias te doy por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos anhelado, no hemos deseado, Señor, buscarte, conocerte cada día más. Señor, yo te ruego que en este tiempo haya un deseo ferviente, Señor, de conocerte, de anhelarte, de saciarnos, Señor, de ti. Ayúdanos, Señor, somos débiles, pecadores, que necesitamos de tu gracia cada día, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.